Básicamente en este webinar lo que vamos a hacer es un esquema general de cómo elaborar un informe de gestión de riesgos dentro de las empresas, independientemente del tipo de empresa en el que lo estemos elaborando y de la actividad que realicen y del tipo de riesgo o la capacidad y apetito al riesgo que tengan los directivos de la empresa. Como veis en la primera transparencia, básicamente la frase del éxito de la empresa depende del riesgo que esté dispuesto a asumir y esa capacidad que tenga para gestionarlo es el objetivo final. Veremos que los riesgos que quiera asumir una empresa, los controles que quiera poner, van a ser decisión de las propias empresas. Y lo que vamos a intentar ayudarles, darles ese valor añadido, es de qué nivel de control es el que quieren tener sobre su organización y cuál es el control que realmente tienen para la toma de decisiones. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es ayudarles a la toma de decisiones. Para ello os hemos preparado muy completo, pero evidentemente muy resumido en esta hora, todos los pasos a seguir para elaborar ese informe de gestión de riesgos, que es lo que más cuesta a la hora de hacer el trabajo de implementación de la gestión de riesgos en las empresas. Para ello, en el esquema general, lo que he llamado resumen ejecutivo, vamos a ver cuál es la empresa. Como sabéis, el gerente de riesgos debe de ser gerente de riesgos de su propia organización, por lo tanto debe conocer la empresa, debe tener toda la información disponible de la empresa para poder realizar el trabajo. El trabajo del gerente de riesgos no es un trabajo en el cual tenga que conocer toda la información y todo el detalle de la empresa, sino que tiene que formar un equipo, ese organigrama que siempre hablamos, para que tenga pues, unos valedores, tenga unos responsables, unos especialistas de cada una de las áreas y cada uno de los riesgos, que son los que le van a aportar y ayudar toda la información para hacer un informe conjunto. Posteriormente, necesitamos el apoyo fundamental de la alta dirección, desde el presidente de la compañía, para conocer cuáles son esos objetivos, lo que llamamos objetivos estratégicos, y poder determinar en base a esos objetivos cuál es el trabajo que se está realizando y si estamos cumpliendo o no con esos objetivos. Es la base fundamental para saber, bueno, pues o bien cambiamos los resultados o bien cambiamos los objetivos dentro del proceso que estemos realizando. ¿Qué sería la identificación de riesgos? Pues evidentemente el dueño de los riesgos es cada una de las personas dentro de la organización. Y por lo tanto, al ser dueño de los riesgos, yo soy el que controlo, el que tengo esos indicadores, el que tengo esos ratios, el que tengo esa información de las cosas que pueden ocurrir, que afectan económicamente e impactan en la organización, tanto por probabilidad como por impacto. Y por lo tanto, tenemos que ayudar a ese proceso para identificar todos los riesgos que por nuestro área, por nuestro grupo de trabajo, estamos identificando. Una vez que lo identificamos, automáticamente lo que hacemos es evaluarlo. Sacamos cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuántas veces nos ha ocurrido, qué impacto ha tenido en un determinado momento, cuál es el mayor impacto que hemos tenido en base a ellos y poder determinar ese riesgo inherente, ese riesgo establecido en la empresa en la primera línea de defensa, en la cual básicamente lo que vamos a hacer es bueno, pues ver en qué situación nos encontramos para ver qué mejoras se pueden establecer. Posteriormente, la segunda línea de defensa es una línea muy importante en la cual veréis que aparece pues, compliance, aparece gerencia de riesgos, plan de continuidad de negocio, las ISOs que se aplican de certificaciones dentro de las empresas para ver qué controles estoy poniendo en la empresa para intentar evitar que las cosas ocurran. Sí que es verdad que van a ocurrir y lógicamente el riesgo está ahí, pero lo importante va a ser que pongamos controles preventivos, detectivos y correctivos importantes para ello. Con ellos tenemos ese riesgo residual, que siempre digo que el riesgo residual no es único, puede ser un riesgo residual después del trabajo de compliance, riesgo residual después del trabajo de gestión de riesgos, riesgo residual después de la propia auditoría interna dentro de las organizaciones y que nos va a permitir, pues lógicamente, poner en situación en una matriz de riesgos cuál es la situación que tenemos de la empresa, cuáles son los riesgos que vamos a tener y, por lo tanto, con los controles, cuál es la situación actual. Para ello, la empresa tendrá que tomar la decisión si ese riesgo lo queremos asumir, tenemos que eliminarlo, vamos a minimizarlo, bien por probabilidad, impacto o por ambas, y, por supuesto, también pues, transferirlo a través de pólizas de seguros, porque es un área que, aunque no todo el mundo conoce, es un área importante a la hora de informar a las empresas de que hay una posibilidad de transferencia de los riesgos como una toma de decisión más. Para ello se establecen unos planes de acción que previamente también los teníamos, pero que muchas veces hay que modificarlos porque la empresa va pues, constantemente avanzando, va habiendo muchos cambios y los planes de acción los vamos a tener que modificar.
En muchas empresas que estamos obligadas a implementar gestión de riesgos, pues vamos a tener una supervisión, vamos a tener una auditoría interna, una auditoría externa, vamos a tener unos organismos de control como Superintendencia, Dirección General de Seguros, entidades de Contralorías, Banco de España, según el país en el que estuviéramos. Y finalmente, y veréis que este lo dejo en blanco, es un apartado fundamental de conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué lo voy a dejar en blanco? Porque al final lo que quiero es que se entienda que cuando tengamos algo muy claro dentro del proceso que hemos seguido, automáticamente podemos concluir, porque es una ayuda muy importante en la toma de decisiones, pero cuando las cosas no estén tan claras y tengamos una decisión variable o distintas formas de llegar a una solución al problema que podemos plantear, nos interesaría recomendar. Por eso queda un poco libre en cada uno de los informes a la hora de elaborarlos. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en cada uno de los apartados, lo que os he reflejado, aunque se vea en pequeño, que luego durante el máster, que es de todo el año y que empieza ahora en marzo, lo desarrollaremos punto por punto, pues vemos que para la descripción de la empresa, lógicamente, tenemos cuadro de mando, tenemos planes de negocio, tenemos presupuestos, tenemos un montón de información, y más ahora que acaba de finalizar el año, que todavía no hemos cerrado cuentas, que nos permiten saber qué vamos a hacer a lo largo del año. Tenemos una parte muy importante, y en la parte de la derecha lo podéis ver, en el cual tenemos que la gestión de riesgos es el núcleo central de todo este proceso de implementación y está arropada con cultura y gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir? Pues justo lo que hemos comentado. El apoyo de alta dirección, el apoyo del Consejo de Administración es fundamental para todo el proceso eficaz de gestión de riesgos dentro de las empresas. Y la cultura de riesgos hay que darla a toda la organización. Para ello, primero, como hemos comentado, vamos a ver cuáles esos objetivos estratégicos, ese apetito al riesgo, esa capacidad que tengo para asumir los riesgos y llevarlos a cabo y vivir con ellos dentro de la organización. Vamos a identificar y evaluar los riesgos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Vamos a determinar qué controles son los que tengo y cuáles son los que puedo establecer para mejorar ese nivel de control dentro de mi organización. Y vamos a elaborar informes internos y externos y dar comunicación a toda la organización. Las dos últimas burbujas que yo planteo es eso justo que comentaba, que nuestro objetivo final, para ayuda del Consejo de Administración, es contrastar si los objetivos estratégicos coinciden con los resultados, de tal forma que si no coinciden, o bien modificamos los objetivos estratégicos o modificamos los resultados, porque lógicamente es un dato que hay que auditar, es un dato auditable en el cual tenemos que contrastar que los objetivos se están cumpliendo. Y el último apartado es el que, bueno, pues toda la norma, cuando obliga a implementar la gestión de riesgos dentro de las organizaciones, que establece que el Consejo de Administración tiene una obligación, al menor coste posible, de facilitarte personal formado, informática y dinero necesario para poder implementar la gestión de riesgos. Con ello determinaremos y veremos, pues normalmente no hay que modificarlo, pero ver cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa, y estableceremos un organigrama en el cual crearemos un comité de administración de riesgos con su unidad de riesgos y un organigrama específico del comité de administración de riesgos para ver pues quiénes son esos valedores, esas personas que nos van a aportar valor al proceso de gestión de riesgos a través de responsables de áreas o de especialistas de cada uno de los riesgos. Todo ello, como veis, lo vamos a hacer con las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa, que sería toda la organización, con la gestión operativa y el control interno. La segunda línea de defensa con todos los directivos que llevan control financiero, compliance, seguridad, calidad, inspectores, todos estos que están controlando que realmente la empresa lleve a cabo las funciones de una forma óptima. Y la tercera línea de defensa, que muchas empresas, sobre todo en los países vuestros, están obligados, que sería la auditoría interna, para que, bueno, pues en conjunto con las auditorías externas y las supervisiones tengamos ya no solamente una auditoría contable, sino una auditoría de riesgos totalmente avalada y contrastada. ¿Qué vamos a hacer en la parte de objetivos? Ahí realmente podemos ir, y la norma lo establece. Como sabéis, la norma lo que te dice es qué es lo que hay que hacer, pero no cómo hay que hacerlo. El cómo hay que hacerlo es buscar qué metodología, qué guías, qué métodos hay dentro del mercado para poder utilizarlo. Ahora mismo tenemos COSO 3, como sabéis, con los 17 principios, tenemos la ISO 31000, 31010, en el cual se están actualizando, se están modificando, pero que, bueno, pues nos sirven de base para saber cuál es la metodología que podemos aplicar para todo este proceso. Tenemos FERMA con la metodología europea, tenemos británica, neozelandesa, es decir, cualquiera de la metodología
que la empresa quiera utilizar para poder implementar este proceso es válida porque la norma nos permite utilizar cualquiera que nos sea útil dentro de la organización de toda la que haya en el mercado. Con ello haremos un manual de políticas y procedimientos, veremos toda la parte de normativa que afecta a cada una de las empresas, veremos cuál es el apetito al riesgo, apetito, tolerancia y capacidad que tiene la empresa, analizaremos los servicios externalizados, porque por el hecho de que yo externalice unos servicios, unas funciones claves dentro de mi organización, no quiere decir que me libere de los riesgos, al contrario, los riesgos los sigo teniendo, pero transfiero de alguna forma cuáles son las funciones, pero tengo que controlarlas. Y, por supuesto, ese famoso cuestionario al Consejo de Administración en el cual nos van a determinar cuál es el riesgo que quieren aceptar. Nos van a determinar dónde empezamos a trabajar y hasta dónde podemos trabajar con las pautas que ellos nos establezcan. En la parte de identificación de los riesgos, como todos somos los dueños de los riesgos, vamos a elaborar fichas, vamos a elaborar cuestionarios, vamos a hacer una lista de posibles riesgos específicos dentro de la organización, riesgos internos, externos, específicos del mercado, por alianzas, por el tipo de cliente con el cual estamos trabajando, independientemente de que sea sector financiero, sector asegurador, el sector real, cualquiera de las empresas, grandes o pequeñas, que estén o no estén obligadas, se puede implementar el proceso. Con ello, ¿qué haremos? Pues dentro de ese mapa de calor que elaboramos con ese apetito al riesgo de la empresa y con esa determinación de la matriz de riesgos, veremos dónde encajan cada uno de esos riesgos, en qué situación los tenemos ahora mismo dentro de la empresa. Si ya hemos identificado, evidentemente tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar los riesgos de una forma cualitativa y cuantitativa. A día de hoy tenemos la ISO 31010, que es una técnica, es una metodología en la cual te recoge 31 técnicas aplicables a el proceso de gestión de riesgos para identificación, evaluación, causas y consecuencias de los riesgos. Os he recogido en el primer gráfico la ISO 31010 con las últimas modificaciones que hay, que ya están previstas, que recoja 60 técnicas de las 31 que tenemos ahora mismo. Y básicamente las técnicas lo que te permiten es tener esa base, esa metodología para saber cuáles son los datos de la entrada que necesito, cuál es el proceso que voy a seguir en cada una de las técnicas, qué resultados son los que me dan y cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar cada una de esas técnicas. Automáticamente con esto tenemos el riesgo inherente y nos encontramos en la situación de controles. En controles, como hemos dicho, es la segunda línea de defensa del esquema de la empresa. Tenemos la parte de compliance, en el cual vemos que tenemos con la ISO 19600, que ahora mismo ya va, en un mes me han confirmado que va a ser certificable, de tal forma que lo que nos permite es ver qué vamos a hacer por el área de compliance, ese oficial de cumplimiento, qué funciones tiene que hacer, cuál es el proceso, qué políticas de compliance tiene que seguir y todo el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de gestión de riesgos dentro de lo que es el cumplimiento normativo. Vamos a tener las dos técnicas de controles, que son el análisis de la pajarita, de corbata y la lopa, que son las capas de protección, para poder tener técnicas ya específicas de cómo evaluar y cuantificar esos controles que tenemos dentro de la organización. Vamos a tener plan de continuidad del negocio, prevención de riesgos laborales, planes de crisis, planes de contingencia, es decir, todo eso que tenemos aplicando dentro de la empresa, pero que en ningún momento hemos refundido y hemos implementado en gestión de riesgos, lo vamos a hacer a través de manuales, vamos a tener manuales de control, vamos a tener informes periódicos, aunque no sea todavía el definitivo de gestión de riesgos, porque estamos en un proceso de control, pero siempre se va a documentar toda la documentación que tengamos al respecto y los controles que se vayan estableciendo. Durante el máster lo que haremos es desarrollar cada uno de estos apartados dentro de los procesos que vamos a seguir dentro del informe para que, lógicamente, tengamos resultados prácticos. Como sabéis, muchas veces lo hemos comentado, el máster es un máster muy práctico, se implementa la gestión de riesgos de las empresas que elija el alumno en el momento que se incorpora en el máster y, por lo tanto, acaba elaborando el informe de gestión de riesgos específico de su empresa con los datos reales obtenidos. Se firma, lógicamente, carta de confidencialidad para que todos los datos sean destruidos una vez finalizado el máster y no haya ningún problema de confidencialidad o de información trasladada que, evidentemente, os va a llegar a mí como profesora. Los controles, vamos a ver controles preventivos, que son los controles antes de que ocurran, qué controles pongo dentro de la organización. Los controles detectivos, que son los que establezco después de que han ocurrido, qué es lo que hago para evitar
esa situación, ese riesgo vuelva a ocurrir, y los controles correctivos, que serían esos controles que se establecen tras la toma de decisiones. Yo le he dicho al Consejo de Administración cuáles son las posibilidades, los análisis coste-beneficio de cada una de las situaciones de asumir, transferir, eliminar o minimizar, y por lo tanto la decisión tomada por el Consejo de Administración se convierte en un control que tenemos que aplicar con los periodos que nos establezcan para ello. Una vez que tenemos los controles, evidentemente tenemos un riesgo residual que tiene que ser auditado. Sí que es verdad que a día de hoy los auditores internos son excelentes profesionales en la parte contable, pero necesitan también una formación en la parte de riesgos. Tienen que auditar nuestros riesgos con nuestra ayuda, con los apoyos que nosotros le demos, con la formación que se le dé, de tal forma que bueno, pues el abanico de auditoría interna lo que te establece es que los roles que te utiliza o que tiene que utilizar la auditoría interna para implementar o para auditar la gestión de riesgos tiene una serie de, bueno, pues, de pautas. La zona verde sería esos roles que tiene que hacer auditoría interna para auditar los riesgos. La zona amarilla sería las roles que tiene que hacer, pero con ciertas limitaciones, y la zona roja del abanico sería esos roles en los cuales no puede, bajo ningún concepto, por la independencia que tiene que tener auditoría interna para bueno, pues poderse meter o poder participar en el proceso de gestión de riesgos. Va a haber una matriz, hay que explicarle en qué consiste la matriz, cuál sería el resultado de ese riesgo inherente, riesgo residual, cuáles son cada uno de los componentes. Hay muchas normas de empresas que están obligadas que te especifica cómo tiene que recoger cada una de las variables de esa matriz. Lo adaptaremos a cada una de las empresas, independientemente de las empresas o el sector en el que lo hagáis, y el máster se adapta y se personaliza a las necesidades de cada uno. Hay algunos alumnos que lo hacen sobre toda la empresa en global, otros deciden hacerlo sobre riesgos operacionales, riesgos financieros, tecnológicos, reputacionales, es decir, lo que sea importante para vosotros, porque el máster al final sois vosotros los que lo vais a elaborar y por lo tanto los resultados tienen que ser algo que os dé valor añadido y teniendo en cuenta que aunque se haga dentro de un riesgo específico, se extrapola al resto de los riesgos y por lo tanto se puede llevar en cualquier momento a cualquiera de las áreas. Los niveles pueden ser un nivel gobernanza, un nivel global en el cual establezca cada uno de los riesgos de una forma conjunta o puede establecerlo en distintos niveles en el cual pues dentro del riesgo operacional pues puede establecer la identificación para fraude interno, fraude externo, fallos del sistema, errores humanos, daños en activos, es decir, cada uno de los apartados de todos los riesgos de la empresa. Sí que es verdad que vamos a ver todos los riesgos con la mayor o menor profundidad de lo que nos va a dar un año de máster, pero que todo el resultado que se obtenga sería lo que realmente necesita cada uno de los alumnos y por lo que evidentemente se incorpora dentro del máster. La presentación que os doy aquí es distintos modelos de matrices de riesgos, de presentaciones. Se puede hacer tanto en forma gráfica, que es la forma más fácil de verla, sobre todo por el Consejo de Administración, pero también se puede hacer de una forma teórica, en el cual se elabora un informe, en el que se desarrolla como si fuera un manual, cada uno de los procesos, cada una de las fases, qué he hecho en cada una de las fases. ¿Por qué? Porque al final el documentarlo es lo que nos da valor añadido. Necesitamos tener manuales, tener documentación, tener informes que nos delimiten qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho y que cuando se cambie de criterio automáticamente podamos justificar por qué se ha cambiado ese criterio y podamos tenerlo documentado. Todo es un histórico en el cual siempre vamos a poder retomar la situación inicial para ver la comparativa con la situación actual que nos encontremos dentro del proceso. Si nos vamos al punto 7, estaríamos en la parte de estrategia y toma de decisiones. ¿Qué reflejo aquí? Bueno, pues como sabéis, la estrategia y la toma de decisiones normalmente la vamos a hacer por el análisis coste-beneficio. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo por la alta dirección. Si yo a la alta dirección le digo que cada uno de los riesgos en los que han supuesto un impacto importante dentro de la organización, el asumirlo me supone un coste y un beneficio, el reducirlo, tanto si reduzco por la probabilidad como si reduzco en el impacto, como si reduzco en ambas de ellas,
Si tenemos que eliminarlo, el coste-beneficio que se supone, o transferirlo a través de seguros, de reaseguros, de coaseguro, de cualquiera de las opciones que hay para ello, lógicamente el Consejo de Administración tiene muchas más facilidades a la hora de decir adelante con ello. Todos sabemos que al jefe no hay que darle el problema, sino hay que darle un problema y solución. En este caso, las burbujas lo que pretenden es una representación gráfica, es una técnica más de las 31 técnicas que utiliza o que tiene la ISO 31010, y básicamente lo que pretende es recoger el resultado de todo un año de trabajo o el tiempo que te lleve implementar la gestión de riesgos para que sea entendible a alguien que no ha estado a pie de cañón constantemente para realizar el trabajo. En la primera gráfico de burbujas lo que te refleja es cuál es el nivel de control que tenemos actualmente en la empresa, con esa primera línea de defensa, con ese control previo que ya tenemos a día de hoy, para distintos riesgos. En este caso, pues lo he puesto con riesgos de la naturaleza, riesgos tecnológicos, de transporte, responsabilidad, personales, políticos y antisociales. Es decir, esa clasificación es la que cada uno os interese o tengáis establecidos dentro de la empresa. Y para ello lo que nos refleja es cómo estoy, cuánto de controlado tengo la empresa en la situación actual. Automáticamente el tamaño de las burbujas lo que viene a reflejar es que como estoy cogiendo un histórico de mi empresa, una información real de la propia organización, pues el tamaño lo que me va a decir es cuánto de representativo es ese grupo de riesgos que yo he reflejado en la organización. En este caso estamos hablando de una empresa que los riesgos tecnológicos son los que mayor impacto tienen dentro de la organización y posteriormente los riesgos políticos y antisociales, que pueden ser tema de robos, huelgas, manifestaciones, cualquier concepto que hayamos incorporado. La siguiente gráfico de burbujas que te refleja, pues una vez que ha pasado por esa segunda línea de defensa, en el cual hemos tenido compliance, hemos tenido gestión de riesgos, hemos tenido incluso auditoría interna, hemos tenido plan de prevención de riesgos laborales, hemos tenido plan de continuidad de negocio, la ley de protección de datos, es decir, toda esa normativa y todos esos controles que establece la empresa me han permitido que mi nivel de control haya subido. ¿Estamos en el óptimo? Hombre, 100% evidentemente nunca lo vamos a conseguir, no podemos tener controlada la empresa al 100%, pero sí que es verdad que simplemente con ver esos gráficos nos refleja que la empresa tiene un control importante y que está haciendo algo. No es la sensación de no estoy haciendo nada, no puedo conseguir hacer nada y por lo tanto tengo que vivir con esa situación que tengo de la empresa. Eso es lo que de alguna forma queremos trasladar. Si el Consejo de Administración está conforme con ese nivel de control que tenemos y nos dice adelante, vamos a asumir los riesgos y seguimos con ello. Pero es una decisión del Consejo de Administración y nosotros le hemos ayudado a esa toma de decisiones. Imaginaros que el Consejo de Administración decide que no, que el nivel de control mínimo tiene que ser de un 80 o 90%, por lo tanto entraría esa estrategia y toma de decisiones de qué es lo que hay que hacer. Nosotros como expertos le vamos a decir cuáles son en cada uno de los riesgos las propuestas factibles. Consejo de Administración decide cuál de ellas, nombramos un responsable para llevarlas a cabo, nombramos un periodo para ejecutarlo y por lo tanto intentamos conseguir que el nivel de control de la empresa llegue a los objetivos que nos han establecido. El gráfico de la derecha lo que recoge es esa parte que muchos de los que os incorporáis en los cursos necesitáis, que es la gestión de riesgos asegurables. Esa parte de transferencia a pólizas de seguros. En muchas empresas el gerente de riesgos se encuentra con que desconoce el concepto de seguros, desconoce qué es lo que está recibiendo de los brokers, de los mediadores y por lo tanto, bueno, pues realmente hacen lo que les dice que tienen que hacer. Sí que es verdad que el broker es un valedor muy importante dentro del proceso de la empresa porque es el experto en el tema de seguros y nos va a trasladar esa información. Pero es también muy importante para el gerente de riesgos saber que esa información, qué significa, por qué se está haciendo, cuántos riesgos tengo controlado, cuántos riesgos no pueden ser asegurados, cuál es el límite que tengo, deducibles o franquicias, es decir, toda esa terminología del sector asegurador que muchas veces nos da miedo y que al final es un proceso más dentro de la implementación de gestión de riesgos, que es la toma de decisiones importante de transferir los riesgos que todas las organizaciones tienen pólizas de seguros, mejores o peores, con mayores o menores coberturas y que de alguna forma tenemos que entender. Y otro punto importante, y lo comentábamos antes con la 19.600, es el cumplimiento normativo. Muchas veces nos olvidamos de que las empresas
tienen que hacer su trabajo, tienen su contabilidad, tienen sus resultados, pero al final tienen una normativa que tienen que cumplir. Y muchas veces nos olvidamos de que esa propia normativa, el incumplimiento de la misma nos supone unos riesgos económicos mucho mayores que simplemente una provisión contable, simplemente una dotación o simplemente una compra de un determinado bien. Y por lo tanto tenemos que valorar y cuantificar cuál es el efecto del incumplimiento normativo, cuánto estamos cumpliendo y cuál es el coste, lógicamente, del cumplimiento del mismo. Por eso vamos a ver toda la parte normativa con ayuda del oficial de cumplimiento, compliance. Vamos a ver los costes de implementación, esas cantidades que tenemos que asignar para que estos costes, estos controles sean efectivos. Vamos a actualizar el mapa de riesgos con la parte de oficial de cumplimiento, con la parte de normativo y, por supuesto, vamos a recoger ese análisis coste-beneficio de cuál es el coste que me supone esta toma de decisión y el beneficio que me reporta. Como veis, es importante ese apoyo al Consejo de Administración y ese apoyo a la toma de decisiones que va a ser fundamental. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues evidentemente establecemos, o más que establecemos, actualizamos unos planes de acción. Realmente a día de hoy sí que tenemos unos planes de acción ya establecidos por parte de la empresa, pero el propio proceso nos lleva a que, bueno, pues en un determinado momento también tenemos que actualizarlos. Esa nueva toma de decisiones, esa nueva decisión por parte del Consejo de Administración, que irá recogida en los actas de las juntas directivas o de los consejos de administración de la empresa, nos va a permitir, bueno, pues trasladar ese nuevo plan de acción, ese nuevo plan de riesgos, ese nuevo responsable para llevar a cabo una decisión, esa periodicidad que le vamos a dar, esa nueva perspectiva en la situación de la empresa según el servicio que estemos realizando, esas respuestas rápidas que podemos dar y que se van a trasladar a la segunda línea de defensa. Es decir, aunque en un determinado momento hayamos pasado al Consejo de Administración por una toma de decisiones, esa decisión ya tomada pasa a una segunda línea y tenemos que trabajar ya en ella. No podemos estar constantemente consultando al Consejo de Administración cualquier situación que se nos produzca. Y veis en esta parte, añado el análisis FODA, un análisis de DAFO, no porque no lo tuviéramos en la empresa, que desde el primer momento es un punto fundamental para la toma de decisiones, sino que con todo el proceso, nuestra situación de positiva de fortalezas y oportunidades y negativas de debilidades y amenazas automáticamente cambia. Es increíble el cambio que se da en una empresa de antes de empezar a implementar un proceso de gestión de riesgos a posteriormente a la implementación, aunque no esté finalizada, del proceso. El análisis FODA, el análisis DAFO está cambiando constantemente y lo que en un momento incluso eran debilidades acaban siendo oportunidades o fortalezas para la empresa. Esa parte negativa y positiva evidentemente cambia considerablemente en el momento que hacemos este proceso de gestión de riesgos. Una vez que elaboramos estos planes de acción y establecemos estas pautas a la hora de seguir, lógicamente pues nos queda como todos los trabajos, hay que documentarlo. Tenemos una auditoría externa, tenemos unos supervisores, tenemos organismo de control y no es lo mismo la información que vamos a tener dentro de la organización, que va a ser el detalle, la matriz, cada uno de los apartados, fichas, cuestionarios, toda esa información que hemos elaborado y trabajado a lo largo de un año y vamos a tener que determinar cuál es el informe o el reporting que vamos a hacer tanto financiero como no financiero. Recordar que ahora no solo tenemos auditorías contables, sino tenemos auditorías contables y de riesgos. Vamos a determinar cuál es la información que damos a conocer por el concepto y por la capacidad de transparencia dentro de la organización y la obligación por parte de las empresas de trasladarlo a toda la organización. Vamos a ver qué parte financiera vamos a comunicar, qué parte no financiera vamos a comunicar dentro de la empresa y, por supuesto, qué parte vamos a dar al exterior. Todos habéis visto los informes de responsabilidad social corporativa en los cuales te recogen, bueno, pues cuál es la información sobre el control o la gestión de riesgos que yo llevo en la organización y por lo tanto tengo que decidir qué voy a recoger en la memoria, qué voy a recoger en los informes de control, qué voy a recoger en los planes estratégicos, esa información que voy a llevar al exterior y que de alguna forma van a ver mis accionistas, van a ver en las asambleas, van a ver públicamente todos los propios clientes y bueno, pues cualquier grupo de interés con respecto a la actividad de la empresa.
La parte interna nos pasaría lo mismo. No podemos dar toda la información internamente, porque estamos hablando de toda la información dentro de la empresa, y tenemos que delimitar cuál es la información que vamos a trasladar, pues simplemente pues, los indicadores claves de riesgo para que los identificadores de riesgo, los dueños de los riesgos puedan identificarlos. Vamos de alguna forma a recoger toda esa información interna y externa y lo vamos a hacer a través de estos informes. Y como os comentaba, en el último apartado, que lo dejo en blanco, es un apartado fundamental de conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque al final somos gerentes de riesgos, ayudamos a la empresa a la toma de decisiones, pero no somos los responsables. El máximo responsable de todo el proceso es el Consejo de Administración. Tenemos la obligación de facilitarles todas las cosas para llevarlo a cabo, tenemos obligación de darles formación y cultura de riesgos, tenemos obligación de informarles periódicamente de todos los resultados obtenidos, tienen capacidad de poder ver la matriz completa de riesgos en cualquier momento, aunque realmente se van a centrar en los riesgos que sean importantes y dentro de la organización, esos que tenemos en la zona roja, pero también tenemos que ayudarles a la toma de decisiones. Por ello, si vemos que el resultado obtenido, tenemos una conclusión que por nuestra experiencia como profesionales en la materia, podemos concluir y tenemos que dar una respuesta tajante, automáticamente lo recogemos. Y cuando hay distintas opciones, ¿por qué? Porque podemos cambiar los resultados, pero también podemos cambiar los objetivos estratégicos, lo que vamos a hacer es recoger recomendaciones. Vamos a dar distintas respuestas en base a los resultados y a las técnicas que hayamos utilizado y es el Consejo de Administración el que, entendiendo cuál es la decisión que tiene que tomar, la va a tomar en función de las recomendaciones. Por eso el trabajo fundamental de este informe, de resumir en un documento todo el trabajo realizado a lo largo de todo un año y que es dinámico y que automáticamente vuelve a empezar en el siguiente ciclo, lo vamos a recoger en un documento que las conclusiones y recomendaciones resuman de una forma muy clara y muy fácil de entender para el Consejo de Administración de todo el trabajo realizado y de todo el resultado obtenido en contraposición con los objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Que lo que comentaba, no siempre tenemos que cambiar los resultados, sino que muchas veces el propio Consejo de Administración entiende que los objetivos estratégicos que nos habían planteado no son acordes a la actividad de la empresa y a la política y procedimientos que estamos siguiendo al respecto. Todo esto tiene que ser dinámico, tiene que estar mecanizado de tal forma que el sistema esté implementado dentro de la organización para que cualquier cambio sea automático. Si yo ahora mismo os pidiera la contabilidad de las empresas, el cierre que me daríais todos sería 31 de diciembre de 2015 porque es el que está cerrado, auditado y ya terminado. Mientras que el 31 de diciembre del 2016, a la fecha en la que estamos, es muy difícil que nadie me diera esa información. En gestión de riesgos pasa justo al contrario. De por la mañana a por la tarde, el proceso de gestión de riesgos ha podido cambiar, ha podido haber más controles, ha podido haber más riesgos, ha podido identificarse distintas situaciones dentro de la empresa y, por lo tanto, tiene que ser muy dinámico y sacarlo en el momento que yo quiera realizar un análisis. Este es un poco el esquema que vamos a seguir a lo largo de todo el año. Se establece a través de 10 módulos. El máster empezaría en marzo, con lo cual acabaríamos en marzo-abril del año siguiente y, por lo tanto, bueno, pues intentamos aplicarlo de forma muy práctica a cada una de las empresas que hayáis elegido y obtener el resultado que esperamos que hasta ahora se ha cumplido y, por lo tanto, esperamos que se cumpla. Muchas gracias a todos y espero vuestras preguntas. Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias por este seminario. Ha estado, yo creo que muy ilustrativo y yo creo que ha logrado despertar por lo menos la curiosidad de los asistentes que han ido aumentando, la verdad, a medida que avanzábamos en el seminario. Os animo a todos los asistentes efectivamente a que hagáis, a ver, vamos a poner la última slide, aquí, a que hagáis las... ¿Perdona? No, que iba a poner la primera. Ah, bueno, pon la primera, ponla. No pasa nada. Mientras les animo a que hagan la pregunta o aquellas dudas que les hayan surgido, que ya alguna ha habido, son 160 los asistentes que han estado muy atentos. Os recuerdo efectivamente, como decía Isabel, que este máster va a volver a comenzar en esta convocatoria de marzo.
tenéis una oportunidad excelente de poder hacerlo. Así que bueno, vamos a ver ya alguna preguntita, las que han ido haciendo. Mira, una por ejemplo que sí que me ha llamado la atención, Isabel, y no sé si el concepto estará bien, dice Winner Ariza, dice, ¿conoceremos técnicas para explotar o potencializar riesgos positivos? No sé si ese concepto de riesgos positivos existe, se maneja, ¿lo conoces, Isabel? Pues evidentemente los riesgos son tanto positivos como negativos. Un ejemplo para que lo veáis muy claro, en una situación de crisis como la que hemos vivido, la mayoría de las empresas han tenido que despedir empleados, han tenido que cerrar, han tenido que reducir considerablemente los costes, pero en contra hay otras empresas que se han beneficiado de la situación de crisis. Por ejemplo, aquí en España, igual que en cualquiera de los países, cuando una persona no tiene dinero económico para poder comprar ropa, evidentemente, ¿qué hace? Arregla la ropa que tiene. Por lo tanto, hay empresas ahora mismo que por la situación de crisis están incrementando considerablemente sus ingresos porque se han cambiado las tornas de lo que antes económicamente podías, ahora no puedes y por lo tanto beneficias a otras empresas. Entonces, justamente vemos riesgos positivos y riesgos negativos. Muy bien, perfecto. O sea, que espero que se haya quedado satisfecho Winner. Luego, por otro lado, Eduardo Salas hacía otra pregunta en cuanto a los riesgos 100% probables de que sucedan en un proyecto, pero que no se sabe de qué stakeholder provendrán, ¿cómo se pueden planear, mitigar o eliminar? A ver, en principio, riesgos ciertos, evidentemente los hay, siempre hay métodos para poderlos reducir. Como hemos dicho, las opciones son 4, o decidimos asumir el riesgo o decidimos reducirlo tanto de probabilidad como de impacto, porque ya sabemos, lógicamente, que van a ocurrir, por lo tanto, en ese intervalo hasta que ocurran podemos minimizar esas consecuencias. Podemos eliminarlos en el caso de, lógicamente, que tengamos esa capacidad para decir no quiero asumirlos y a este tipo de riesgos no quiero entrar, o bien, como comentaba, lo podemos transferir. Yo he hablado del sector asegurador, pero evidentemente hay muchas formas de transferir el riesgo en el momento que yo no tengo capacidad para ello. Habría que concretar a qué riesgos específicamente se refiere, porque evidentemente si yo estoy en el sector asegurador y aseguro la probabilidad de fallecimiento de una persona va a morir fijo. Lo que no sé es cuándo, pero tengo capacidad para poder llevar a cabo una prima necesaria, una prima suficiente para poder cubrir ese riesgo que es cierto que se va a cumplir. Muy bien, perfecto, buen ejemplo. Luego también José Durán nos pregunta cuáles serán los principales criterios para evaluar la capacidad de una empresa para asumir riesgos. Yo creo que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Bueno, sí, pero es la pregunta típica porque, bueno, pues es el mayor problemática que tenemos. Esa es la parte que necesitamos apoyo del Consejo de Administración. Normalmente lo que necesitamos es justamente que nos digan eso, o sea, qué capacidad es la que ellos están dispuestos a asumir. Es un accionista que ha puesto dinero y que nos tiene que decir cuánto de ese dinero quiere arriesgar. Normalmente, para solucionar ese planteamiento, lo que hacemos es unos cuestionarios, como todo el proceso que va a base de cuestionarios y preguntas, que nos permiten conocer pues, cuál es el nivel de riesgos que tiene este equipo directivo. Es el equivalente al MiFID en cualquier entidad financiera, es decir, yo voy a un banco y evidentemente me preguntan qué tipo de cliente soy, si soy más o menos adverso al riesgo, para saber qué tipo de operaciones son las que me pueden plantear. En el caso de riesgos hacemos exactamente lo mismo. Lo que vamos a plantear es que nos tiene que decir el Consejo de Administración cuál es esa capacidad de asumir riesgos, cuáles son los riesgos que quiere asumir y tanto como capacidad como con importe económico. Cuál es el capital que está dispuesto a poner dentro de la empresa para asumir determinados riesgos. Nosotros, a través de la evaluación cualitativa y cuantitativa, le diremos si esos riesgos que estamos asumiendo están en línea con su capacidad o exceden o están menor a la capacidad que nos han comunicado. Muy bien. Hay una pregunta, una exposición un poquito más extensa, pero quizá valga la pena comentar de otro de los ponentes. Nos explica que uno de sus mayores problemas cuando hace un workshop de riesgos en su sector, que es de oil and gas, es cuantificar los riesgos y una vez que tiene el análisis cualitativo y cuantitativo,
vamos a hacer el análisis cualitativo y cuantitativo, perdón, porque al final al Consejo de Administración le tiene que decir cuáles son esos riesgos y darle un número. Y eso no es fácil, ¿no? Dice que se vale de sus años de experiencia y de los precios de mercado. Entonces, nos pregunta que quiere saber tu opinión, Isabel, al respecto. Bueno, justamente la parte complicada en principio sería el cuantificarlo. Pero sí que es verdad que, como he dicho, estamos hablando de una auditoría de riesgos y yo en una auditoría no puedo establecer este es el valor que le doy. Sí que es verdad que la experiencia es un punto muy importante, pero tengo que justificar por qué. Igual que hacen los auditores, yo siempre me baso primero en experiencia propia y si no tengo una muestra suficiente para el resultado que voy a dar, voy al sector. Siempre hay información en el sector, yo que soy actuario, si no, no podríamos hacer las tarifas de compañías de seguros para dar las coberturas a distintos riesgos, por lo tanto, siempre hay estadísticas suficientes para poderlo llevar a cabo. Lo importante es, si es propia de la empresa, evidentemente tiramos de ella y si no, nos vamos a la del sector. Pero siempre vamos a justificar cada una de las cifras que demos. Es el objetivo del máster, el saber cuantificarlo, ver cada una de las técnicas de cuantificación, ver todos los indicadores y los ratios que vamos a utilizar para ello y además enseñárselos a toda la organización para que ellos mismos nos lo faciliten. Muy bien, perfecto. Luego también nos pregunta Pablo Eduardo López otra cuestión, y es ¿qué tipo de software se usan para poder evaluar y gestionar los riesgos? A ver, a día de hoy los software que hay son de gestión, o sea, es decir, yo le facilito toda la información, le digo cuáles son las técnicas que voy a aplicar y lo que me permiten es agilizar esa información, ese histórico, esa comparativa para que cada vez tenga un histórico mayor. Sí que es verdad que no hay una herramienta en la cual me diga, vale, pues yo quiero que me calcules la evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos y me lo calcule y me lo dé, porque lógicamente no es factible. Pero sí que te facilita muchísimo la gestión. Lo importante en el proceso de gestión de riesgos es lo mismo que nos pasaba en las normas internacionales. Lo que queremos es información de toda la organización. A día de hoy, el que mayor información tiene es el auditor interno y lo que buscamos es que toda la organización participe para que nos informen de todo lo que pasa dentro de la compañía. Una vez que tenemos eso, las herramientas lo que te permiten es poder gestionarlos, poder establecer comparativas, poder establecer cada uno de los ratios. Pero para ello necesitamos el soporte informático que te permita migrar toda la información de la empresa. Muy bien. Perfecto. Al fin y al cabo, entiendo que siempre es necesario una persona detrás de cualquier herramienta y al fin y al cabo son herramientas de gestión que te facilitan un poquito más el cómo ver y analizar esos datos, pero nada más. Sí, necesitamos un apoyo fundamental de los informáticos de la compañía, claro, porque al final cada uno lleva su trabajo y esa migración, ese trabajar con toda esa información, el equipo informático es fundamental en todo el proceso. Muy bien. Vamos a ir cerrando ya el turno de preguntas, pero sí me gustaría hacer por lo menos una más. Es una de Óscar Caicedo, que quiere profundizar un poquito más en cuanto al contenido. Pregunta, ¿qué metodología adicional a la ISO 31000 se aprenderá en el máster? A ver, en el máster nos vamos a centrar con desarrollo específico en COSO 2000, bueno, COSO 2 y COSO 3, en la ISO 31000, la 31010, 31004, que aunque ahora mismo todavía no está en marcha, pero como a través de la Asociación de Gerencia de Riesgos la hemos traducido al castellano, la tengo disponible para los alumnos, la 19600, que ahora mismo tampoco la tenemos publicada definitiva, pero la 19600 penal, 19601 penal, me han comunicado que sale ya certificable en un mes. Utilizamos la ISO de calidad, de informática, medio ambiente, es decir, que en principio de las ISO certificables, dependiendo de lo que necesite cada uno de los alumnos, se van a aplicar todas las que sean necesarias. Tener en cuenta que la de calidad, ahora mismo del 2015, justo ha metido la actualización de todo el proceso de gestión de riesgos dentro de la ISO de calidad. Todas las ISOs es parte fundamental de nuestra segunda línea de defensa como controles.
Muy bien. Pues yo creo que ha sido un buen turno de preguntas y como sé que sois todavía más de 150 de los asistentes, es muy difícil responderos a todas. Entonces yo os animo, y seguro que Isabel también, a que, bueno, pues que si tenéis más curiosidad por este tema, si de verdad tenéis esta necesidad profesional de manejar y ser unos profesionales en la gestión de riesgos, pues bueno, que enviéis la solicitud de admisión a través de nuestra página web, www.ealde.es. Y bueno, pues nos pondríamos en contacto con vosotros una vez la recibamos. Recordad que la convocatoria es en marzo, cuando van a dar comienzo las clases. Así que esperamos teneros allí. Muchísimas gracias de verdad por asistir y por dedicarnos estos minutos que nos habéis concedido. Y por supuesto también a Isabel, bueno, que sabemos lo apretada que es su agenda y le agradecemos muchísimo que nos pueda dar estas sesiones en abierto. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por estar ahí, por existir. Cualquier cosa me tenéis en vuestra disposición. Muchas gracias, Juan. Bueno, a ti un saludo y a todos vosotros los asistentes. Nos vemos en los próximos días. Un abrazo.